La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Las hambrunas han sido un fenómeno recurrente durante siglos en el sur de Asia, especialmente en lo que hoy es la India y Bangladesh. Durante la época del dominio británico fueron particularmente graves, sobre todo en la región de Bengala. En varias ocasiones, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, se desataron hambrunas en las que murieron millones de personas, poniendo de paso en un serio aprieto a las autoridades coloniales que en ocasiones actuaron bien y en otras lo hicieron de forma muy deficiente. La primera con la que se encontraron los británicos fue la de 1770, que pasó a la historia como la Gran Hambruna de Bengala, aunque no solo afectó a Bengala, también se cebó sobre la vecina región de Bihar. Unas 30 millones de personas se vieron afectadas por la hambruna. El origen de esta hambruna fue climático, se encadenaron varias malas cosechas por culpa de la sequía, a las que se sumó una epidemia de viruela. La administración británica se encargó del resto para terminar de empeorar las cosas. La Compañía de las Indias era la encargada de recaudar los impuestos y en ningún momento se planteó aplicar medidas de alivio, lo que contribuyó a incrementar la magnitud del desastre. La hambruna resultó en la muerte de entre 7 y 10 millones de personas, aunque este dato ha sido rebatido por algunos historiadores. Golpeó a los más pobres, jornaleros agrícolas y tejedores, lo que provocó la escasez de mano de obra cuando la hambruna remitió, tras el monzón de 1770, que permitió de nuevo cultivar los campos. Un siglo después, los británicos ya se habían apoderado de toda la India y gobernaban de forma directa. En 1873 se produjo otra gran hambruna en la misma región, especialmente en Bihar, de ahí que se la conozca como la hambruna de Bihar. Comenzó en 1873 y se prolongó hasta 1874, y sus desencadenantes fueron los mismos, una serie de malas cosechas provocadas por la sequía. Pero esta vez los británicos trataron de contener sus efectos organizando una campaña de ayuda que corrió a cargo de Richard Temple, que era el gobernador de Bengala, que decidió importar arroz de Birmania para contener la hambruna, algo que consiguió hacer con gran éxito porque apenas murieron bengalíes. No sería esa la última gran hambruna. La peor de todas se produjo en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, que fue quizá la más mortífera de todas debido al contexto bélico y a las decisiones políticas que la agravaron. La hambruna de Bengala fue, de hecho, una de las peores catástrofes humanitarias de la época colonial británica en la India. Se estima que murieron entre 1 y 4 millones de personas. El desencadenante esta vez no fue una sequía, sino la invasión japonesa de Birmania, que cortó de cuajo el suministro de arroz, elevando los precios y provocando escasez inmediata en la región de Bengala, que estaba muy densamente poblada. Los británicos temían que los japoneses intentasen invadir la India por Calcuta, así que priorizaron el esfuerzo bélico. Eso se combinó con un ciclón seguido de unas inundaciones que redujo la cosecha de arroz. Esta vez la administración británica no trató de paliarla. Hicieron todo lo contrario, confiscando grano y embarcaciones para evitar que cayesen en manos de los japoneses. A eso se sumaron las barreras interprovinciales del Raj británico, que complicaron aún más la distribución de alimentos. La inflación, el acaparamiento por pánico y la especulación hicieron el resto. El impacto de esta última hambruna sobre la India contemporánea fue determinante para que al terminar la guerra se acelerase el proceso de independencia. Jawaharlal Nehru calificó esta hambruna como el juicio final del gobierno británico en la India. 4 años más tarde, los británicos se retiraron y nació la República de la India, que durante décadas tuvo aún que lidiar con sus propias hambrunas. Las hambrunas han sido un fenómeno habitual en la vida de los países del sur de Asia, especialmente en la India y Bangladesh, como os decía antes, siendo más notorias o por lo menos más conocidas durante el dominio británico, pero las fuentes nos revelan que hubo hambrunas desde tiempos muy remotos. El hecho de que conozcamos más las de la época británica es porque es también la época más reciente y además de ellas se pudo dar cuenta todo el mundo. Antes de que los británicos llegasen a la India ya había hambrunas periódicas en distintas partes del subcontinente indio y también de Indochina, pero solían pasar desapercibidas para el resto del mundo. La presencia británica trajo también otro elemento importante a tener en cuenta. Los británicos tenían a la India como una fuente de materias primas agrícolas, y eso tuvo importancia en las sucesivas hambrunas que se produjeron durante su presencia allí. Primero a través de la Compañía Británica de las Indias y luego ya a partir de 1858 de forma directa en el Raj, gobernado de forma mucho más centralizada desde Londres.
Para entender estas hambrunas hay que entender antes el clima de aquella zona del mundo. Hay que entender, como diría Brodel, el primer tiempo de la historia. El clima del subcontinente indio está determinado por un fenómeno climático llamado monzón. La India, a poco que la recordemos en el mapa del mundo, y si no la recordáis podéis ir a Google Maps y allí lo podréis ver, tiene aproximadamente la forma de un triángulo. Está bien delimitada por montañas en el norte y no unas montañas cualquiera, montañas realmente altas, las más elevadas de la Tierra, en el Himalaya, que cubre la mayor parte del borde septentrional. Al oeste hay otras dos cordilleras, también de gran altura. Por un lado está el Hindu Kush y por otro lado el Karakorum. Estamos hablando de cordilleras montañosas que tienen el Himalaya. Bueno, como bien sabemos, ahí está el Everest, pero en las otras dos, tanto en el Karakorum como en el Hindu Kush, estamos hablando de montañas que superan con mucho los 4 los 5.000 metros de altura. De promedio estoy hablando. Hay picos, por supuesto, mucho más altos. Al oeste de estas cordilleras pues se encuentra ya Pakistán, o al norte se encuentra el Tíbet, es decir, ya propiamente el continente asiático. Aquello es una barrera que separa la India del resto de Asia. En el sur de la península indostánica se adentra en el Océano Índico como una flecha desde el paralelo 25 norte hasta el paralelo 8. Es decir, está en plena zona tropical. El trópico de Cáncer, de hecho, pasa prácticamente por encima de Calcuta, un poco por encima de Bombay. Esta configuración geográfica tiene sus consecuencias en el clima. En verano el subcontinente indio se calienta más rápidamente que el Océano Índico que le rodea, creando una zona de baja presión sobre la Tierra y una zona de alta presión sobre el mar. Esto invierte la dirección habitual de los vientos. A partir de finales de mayo o principios de junio, estos vientos cargados de humedad que provienen del suroeste comienzan a soplar hacia la India, trayendo consigo, están muy cargaditos de humedad, trayendo consigo lluvias torrenciales. El monzón siempre empieza en el sur de la India y termina en las cordilleras. Estos vientos tocan tierra en la costa de Malabar, es el primer lugar, de hecho ahí es donde rompe el monzón, es como lo llaman en la India, y siempre rompe en el mismo sitio, lo que hoy es el estado de Kerala. Esto está en el suroeste de la India. Y luego ya avanzan en dos ramas principales. Una se mueve hacia el norte a lo largo de la costa oeste de la península y otro hacia el este cruzando el subcontinente. Para mediados del mes de julio el monzón ya cubre pues prácticamente toda la India y la humedad del océano termina estampándose contra las montañas del norte que reciben muchísima lluvia. El lugar más lluvioso del mundo, de hecho, está en la India, está en el estado de Meghalaya, al norte de Bangladesh. Es una pequeña cadena montañosa, las montañas Kasim, que se encuentra justo antes del Himalaya. Y hay lugares en los que pueden caer a la vuelta de un año 14-15.000 litros por metro cuadrado. Cuando digo que es lluvioso es que es realmente lluvioso. El proceso monzónico, de cualquier manera, puede llegar a ser muy irregular en algunas zonas. Es decir, puede ser que un año llueva mucho y al año llueva muy poquito, que dentro del mismo monzón haya zonas en las que haya llovido muchísimo y en otras en las que apenas ha caído lluvia. En unas llueve de manera muy intensa, en otras llueve menos de lo esperado. Hacia septiembre u octubre el monzón ya comienza poco a poco a retirarse, conforme, no olvidemos, está en la zona tropical, pero en el hemisferio norte, comenzando desde el noroeste y moviéndose hacia el sureste. Este proceso de retirada del monzón es algo más lento que el de avance, y la retirada completa del monzón no se completa hasta el mes de noviembre. Esa es la razón por la cual hay lluvias hasta noviembre en buena parte de la India. Desde siempre, la agricultura de la India depende de este monzón. La India se ha dicho, y se suele apuntar siempre en las guías turísticas, que es un milagro del monzón, un regalo del monzón, como Egipto es un regalo del Nilo. Un buen monzón de verano en el suroeste es crucial para proporcionar el agua necesaria para los cultivos, no del suroeste, sino de toda la península. Y el agua por el tipo de cultivos que tienen allí, es fundamental. No tienen en la mayor parte de la India, quitando los desiertos que hay en el noroeste, no tienen precisamente cultivos de secano. Desde luego en Bengala no son de ninguna manera cultivos de secano. Por lo general el monzón no suele fallar, suele actuar como un reloj perfectamente ajustado y deja mucha agua que se emplea pues para cultivar todo tipo de cosas, especialmente arroz. El arroz es un cultivo muy productivo y que cunde mucho, especialmente si se hace mediante inundación, es decir, allá donde sobra el agua, donde no hace falta irrigar. Vamos, que el arroz cunde mucho, lo sabemos todos. Con una taza de arroz muy grande comen 2 personas.
Bien, esto permitió desde antiguo que ciertas regiones de la India, como Bengala, tuviesen densidades de población muy altas. El problema del arroz es que necesita mucha agua. Si hay sequía, la cosecha se torna imposible. Esto de la sequía, es decir, de un mal monzón, porque allí la sequía es que un verano llueva poco, ha estado detrás de prácticamente todas las hambrunas que han tenido lugar en la India durante siglos. Era muy sencillo. Un año llovía menos de lo esperado, eso imposibilitaba cultivar muchos campos y automáticamente escaseaba la comida, porque la cosecha principal es en el mes de noviembre. Y ya a partir de ahí, si no se cosechaba lo suficiente, a partir de diciembre empezaban los problemas de alimentación en distintas partes de la India, allá donde había llovido menos y donde no se había podido cultivar el arroz suficiente. En Bengala, concretamente, hay 3 cultivos estacionales de arroz. El más importante, con diferencia, es el cultivo de invierno, de un tipo de arroz que se llama arroz amán. Este es un tipo de arroz que se cultiva aprovechando el monzón y que por lo tanto no requiere inundación. Estos campos se llenan con el agua proveniente de la lluvia. Se siembra entre mayo y junio más o menos y se cosecha entre noviembre y diciembre. El amán, este tipo de arroz, produce en torno al 70% de la cosecha anual de Bengala. Resumiendo, que en Bengala, en esta región, si falla el monzón, hay hambre asegurada, o hubo. Hoy ya no es tan radical porque hoy sí se almacena comida y además las productividades son mucho más altas y puede llegar arroz y comida de otras partes. Es decir, que si falla el monzón ya no están, no solo en Bengala, sino en el resto del mundo, no están tan sometidos a la climatología caprichosa siempre de la localidad, del lugar. De esto en España sabemos mucho porque, en fin, tampoco tenemos un clima, especialmente en buena parte de la península, que sea muy amigo de los agricultores. Llueve demasiado poco y tienen que almacenar el agua, y si un año llueve menos de lo normal, que ya es poco, pues automáticamente hay problemas con los cultivos. Bueno, en el caso de la India es todavía más radical porque es como no llueva lo que tiene que llover, que siempre es mucho. La ciudad de Calcuta, por ejemplo, pues una ciudad en la que caen aproximadamente 1.800 litros por metro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, en una ciudad como Madrid caen unos 400 o 450. Es decir, que es una ciudad extremadamente lluviosa, pero la lluvia cae, o la mayor parte de esa lluvia cae en los meses centrales del año. Si fallan esos meses, automáticamente, históricamente al menos, ha habido problemas. Durante el periodo británico, que cubre unos 2 siglos, de mediados más o menos del siglo XVIII a mediados del XX, los británicos habían llegado antes, y antes de los británicos los holandeses y antes de los holandeses los portugueses. Es decir, las potencias occidentales, como os conté en una contrahistoria que hice hace ya un tiempo, trastean por la India desde finales del siglo XV, desde que Vasco de Gama llegó allí a Calicut, que está por cierto en Malabar, en Kerala, y en el año 1498, los que se terminaron haciendo con la práctica totalidad de la India fueron los británicos, y a mediados del siglo XVIII ya la habían escogido como su área natural de expansión. Pues bien, durante este periodo las sequías, junto con fallos políticos, desataron varias hambrunas por toda la India, varias veces. Hambrunas algunas muy gordas, pues como puede ser el caso de la de Bengala de 1770, la hambruna de Chalisa, la hambruna de Doyibara, la gran hambruna de 1876 a 1878 o la hambruna de Bengala de 1943. Algunos especialistas han señalado y han insistido en que la inacción muchas veces del gobierno británico, de sus autoridades coloniales, contribuyó a que estas hambrunas fueran más severas de lo que hubieran sido si no hubieran estado los británicos allí. A partir del siglo XX ya estas hambrunas fueron cediendo, fueron siendo menos y menos importantes, con la excepción de la hambruna de Bengala del 43, que es una excepción debido a las complicaciones que se presentaron con la Segunda Guerra Mundial. Tradicionalmente, en estas hambrunas siempre morían los más pobres, los trabajadores agrícolas, jornaleros sin tierra, artesanos rurales, aunque en las hambrunas más severas terminaba muriendo muchísima gente, es decir, morían hasta los ricos porque no había comida para nadie. Los ferrocarriles que se construyeron en origen para transportar
granos y otros productos agrícolas sirvieron para ambas cosas. Sirvieron para mejorar la distribución de grano, de arroz, por ejemplo, por distintas partes de la India, pero en otras ocasiones se agravaron las condiciones económicas durante una hambruna porque servían, entre otras cosas, para sacar grano del país, es decir, para trasladarlo hasta los puertos. En otras ocasiones, ya digo, ya especialmente en el siglo XX, la expansión del sistema ferroviario por parte de los británicos, que llegaron a construir miles y miles de kilómetros de líneas férreas en la India, contribuyó a aliviar estas grandes hambrunas, al menos en tiempos de paz, porque facilitó una distribución mucho más rápida de los alimentos, no solo del arroz, sino de todo, a las áreas más necesitadas. La India, que no se nos olvide, porque las proyecciones, la general, la más utilizada, que es la de Mercator, la traiciona mucho. La India es grandísima, es un país gigantesco. Bueno, si le incluimos Pakistán, Bangladesh, lo que era el resto de la India, era gigantesco. Es decir, desplazarse de un lado a otro de la India antes de los ferrocarriles era, bueno, pues como hacerlo de un lado a otro de Europa antes de que apareciesen los ferrocarriles. Era cuestión de semanas o directamente de meses. Los ferrocarriles permitieron que esos viajes de semanas o de meses se hiciesen en unas horas o en unos pocos días, en el peor de los casos. Bien, esto de los ferrocarriles jugó un papel doble. Por un lado, sacó trigo y sacó arroz, sobre todo de la India, pero también permitió que, bueno, pues que en el caso de que hubiese hambruna en una provincia, pues se la llevasen arroz de otra provincia. Porque por regla general se suele culpar a los ferrocarriles de haber sido los responsables, ya que servían solo para sacar arroz de la India. No siempre. Muchas veces lo que hacían era llevaban el arroz donde hacía falta. La última gran hambruna que impactó a lo que es hoy la India, han tenido hambrunas de menor cuantía desde la independencia, pero la última gorda fue la de Bengala de 1943. El caso tendríamos que irnos a Bangladesh. Bangladesh en aquel entonces estaba en el Raj. Bangladesh tuvo una muy gorda, pero ya en el año 1974, es decir, poco después de su independencia. Bangladesh no se independizó del Reino Unido, sino que se independizó de Pakistán, Bangladesh había quedado dentro de Pakistán en la partición de la India. Pero vamos a centrarnos en la región que padeció las tres hambrunas más conocidas, que es Bengala. Tuvo una en el siglo XVIII, otra en el siglo XX, y otra en el siglo XIX y otra más en el siglo XX. Bengala es una región natural del norte de la India que da nombre pues al Golfo de Bengala, ya sabéis. La península de Indostán tiene dos grandes mares, entre comillas, a los lados. Uno es el mar Arábigo y el otro es el Golfo de Bengala. Hoy la Bengala histórica forma parte de la India y de Bangladesh. De hecho, Bangladesh lo que significa es el país de los bengalíes, en bengalí. El idioma hablado allí no es el hindi, sino el bengalí, el idioma que se habla en la ciudad de Calcuta o que se habla en todo Bangladesh. Uno de los problemas que hubo por los que se separó el Pakistán oriental, es decir, Bangladesh del otro Pakistán, fue que aunque eran musulmanes, realmente los pakistaníes del este y los del oeste tenían muy poquito que ver. Cualquier bangladeshi tiene mucho más que ver con alguien de Calcuta o alguien de Bengala occidental que con un pakistaní. Y ese fue el origen de la independencia. El bengalí es una lengua que tiene muchísimos hablantes, millones de hablantes, y da el nombre, entre otros, al propio país. En la India, ya digo, hay un estado llamado Bengala Occidental, cuya capital es la ciudad de Calcuta, que fue la capital de la India británica hasta que ya a principios del siglo XX se la llevaron a Nueva Delhi, una vez habían hecho la ciudad nueva. Como toda la India, Bengala tiene una historia muy rica y muy antigua. En el siglo XIV, Bengala fue absorbida por las conquistas musulmanas en el subcontinente indio. Se formó un sultanato de Bengala independiente, que de hecho en aquel momento se convirtió pues, en la frontera oriental del mundo islámico. Luego el mundo islámico iría yendo mucho más hacia el este, pero en ese momento. Durante este periodo, el gobierno y la influencia de Bengala se extendieron a las regiones vecinas. Puede ser Assam, que está al norte, o Bihar, o Orissa. De Assam hablamos aquí hace no mucho, unos meses, cuando hice aquella historia del té, porque allí los ingleses consiguieron cultivar té que habían sacado de contrabando de chino y hacer criar una serie de especialidades muy buenas. En la época del Imperio Mogol de la India, la provincia de Bengala era seguramente la más próspera de todas. A su frente se encontraba un gobernador, un nawab, y el último de ellos, al menos el último independiente, fue derrotado por los británicos en el año 1757, en la batalla de Plassey, concretamente por la Compañía Británica de las Indias Orientales.
Los ingleses lo que hicieron fue crear la presidencia de Bengala, así se llamaba, Bengal Presidency, que se mantuvo, aunque ya convertida en provincia, hasta la independencia en el año 1947. Pues bien, poco después de que los británicos se hiciesen con la región, estamos hablando del 1757, fue la batalla de Plassey, pues esto fue en 1770, apenas 13 años después de que se hiciesen con aquella región, se desató una gran hambruna, que es la gran hambruna de Bengala de 1770, que afectó a Bengala y afectó también a Bihar. Bihar que está al norte de Bengala. Fueron 2 años bastante malos, 1769 y 1770. El origen estuvo, como os contaba antes, en un monzón muy seco, en el año 1768, que llevó directo pues, a un déficit muy acusado en la producción de arroz, que era el arroz, era lo que creo que es lo que sigue dando de comer la base de la alimentación de aquella parte del mundo. Afectó a toda la población de Bengala, que en aquella época rondaba los 30 millones de habitantes. Más o menos, no lo sabemos porque en aquel entonces no se hacían censos, pero se calcula que unos 30 millones de habitantes y les afectó realmente a todos. Ocurrió durante un periodo de gobierno un tanto particular, un gobierno dual, porque el Nawab seguía teniendo poder, pero los británicos no hacían más que acrecentarlo. De hecho, los británicos habían conseguido el derecho de recaudación de impuestos, lo que se conocía en la India como el Diwani, concretamente ni siquiera el Estado británico, la corona británica, sino la Compañía de las Indias Orientales. Se lo había dado el emperador mogol en Delhi. Pero antes de que la compañía tomase el control total de la administración civil, que seguía en manos del gobernador mogol, el Nawab de Bengala, que se llamaba en aquel momento Nazim-ud-Daula, pues se les presentó este problema. Se atribuyó, ya digo, la hambruna, una serie de malas cosechas en el otoño de 1768 y el verano de 1769. Y a eso se le sumó una epidemia de viruela. La Compañía de las Indias Orientales había delegado la recaudación de impuestos porque no tenía a más administradores capacitados, lo cual podría haber empeorado el impacto de la hambruna. Otros factores que contribuyeron a la hambruna fue que los comerciantes, al tanto de que había escasez, no anticiparon grano a los campesinos. Y esto generó todavía más escasez. También influyó la compra de grandes cantidades de arroz por parte de la compañía para su ejército y la creación de una serie de monopolios locales de grano por parte de los empleados privados de la compañía y de sus representantes indios. Sabían que había poco arroz y todo el mundo empezó a acapararlo por aquí y por allá. A finales del año 1769 los precios del arroz se habían duplicado y en 1770 se habían triplicado. En Bihar, el paso constante, además de ejércitos, agravó aún más la situación en un área que estaba ya afectada por la sequía. La compañía, por supuesto, ofreció muy poco alivio directo, no tenía ninguna intención, aquello todavía no lo consideraban la joya de la corona, eso sería un siglo más tarde, y por supuesto no redujo los impuestos ni dejó de recaudarlos. La hambruna alcanzó su punto álgido en mayo del año 1770. Durante el verano de ese año, las muertes eran, según nos cuentan las crónicas, la nota común en todas partes. La región se llenó de mendigos y de cadáveres sin enterrar que sorprendieron a los británicos porque nunca habían visto nada igual. En Europa eran habituales las epidemias, estamos hablando del siglo XVIII, y también ocasionalmente las hambrunas. Pero claro, no había tanta gente como en aquel rincón de la India, que tenía una densidad demográfica muy superior a la Inglaterra de la época. Inglaterra, en 1770, para que nos hagamos una idea, tenía unos 6 millones de habitantes, quizás 7. Bengala rondaba los 30. Es decir, que lo multiplicaba por 4 o 5 tranquilamente el número de habitantes en una superficie muy similar. Aunque el monzón de ese año fue bueno y trajo abundantes lluvias, también trajo enfermedades que afectaron a los más debilitados, que ya eran muchos. Tan pronto como empezó a llover y a inundarse los campos, la malaria empezó a hacer de las suyas, cebándose sobre una población que estaba ya completamente infraalimentada, porque venía de 2 cosechas realmente malas. El que había conseguido sobrevivir lo había conseguido a costa de su propia salud. Estaban todos muy delgados y ya sabéis, cuando alguien está infraalimentado, todas las enfermedades se ceban con él.
Luego además hubo un aumento de la piratería en el delta del río Hooghly, es el río que pasa por Calcuta antes de desembocar en el Golfo de Bengala. Pero es un delta gigantesco, el delta de Bengala o el delta del Ganges, que desembocan varios ríos allí muy caudalosos como el Ganges o el Brahmaputra. Bueno, pues Calcuta está justo en el borde, el del río Hooghly está en el borde de este gran delta del Ganges y el Brahmaputra. Podemos pensar que es un río pequeño, pero no lo es en absoluto. En esa parte del mundo, con todo lo que llueve y la escorrentía que viene del Himalaya, traen una cantidad de agua considerable. Bueno, murió tanta gente en esta hambruna de 1770 que muchas aldeas quedaron desiertas y la vegetación no tardó en cubrirlas. Esto lo sabemos porque los propios ingleses lo contaban en cartas a Inglaterra. La despoblación afectó mucho al norte de Bengala y a Bihar, moderadamente al centro de Bengala y levemente al este. La recuperación fue más rápida en el delta, que estaba mucho mejor regado que las tierras más altas. Se estima que entre 7 y 10 millones de personas murieron como víctima de esta hambruna, ya fuese porque se murieron de hambre o porque se murieron de alguna enfermedad asociada al hambre. Esto representaría, claro, entre un cuarto y un tercio de la población que había en la presidencia de Bengala en aquel momento. La pérdida de los cultivos estimaron que había sido un tercio del total. Ahora bien, algunos especialistas han indicado que estas cifras podrían estar exageradas debido a la falta de datos demográficos que tenemos de aquella época. Lo que sí sabemos es que su impacto fue muy grande, dejó despobladas algunas comarcas que tuvieron que repoblarse posteriormente. Aceleró además, el fin tuvo consecuencias políticas. Este tipo de fenómenos catastróficos suelen tener casi siempre consecuencias políticas. La última gran hambruna del 43 también lo tuvo, y además bien gorda. Aceleró el fin del gobierno dual en Bengala, llevando a la compañía a convertirse ya en el único administrador de la región. Tras esta hambruna de Bengala del año 70, 1770, los británicos no hicieron más que elevar la apuesta por la India en las décadas siguientes, especialmente a raíz de que perdieron las colonias de Norteamérica. Fueron haciéndose con el control de todo el subcontinente en sucesivas campañas hasta que en 1858 consolidaron el llamado Raj de la India. Como os conté en una contrahistoria que hice hace ya unos cuantos años, lo he ido a mirar al archivo por ahora en el descanso musical este que he hecho cortito, lo hice en 2020 exactamente, La carrera por la India se titula. Os contaba en aquella contrahistoria que tras una rebelión que se produjo en 1857, decidieron los británicos crear un dominio más o menos unificado que permitiese un control directo, sin apenas intermediarios. El gobierno de la Compañía de las Indias Orientales fue transferido a la corona en la persona de la reina Victoria, que se encargaba de enviar un gobernador, primero a Calcuta y luego posteriormente a Delhi. En el año 1876, como os conté en aquel programa, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Fue ya en el periodo del Raj cuando estalló otra hambruna en la región de Bengala, en esta misma, más concretamente en Bihar, algo más al norte. Esta hambruna fue de 1873 a 1874, es decir, prácticamente 100 años después de la anterior. Se la conoce de cualquier manera, en algunos historiadores hablan de ella como la segunda hambruna de Bengala. Su origen estuvo, una vez más, en un mal monzón al que le siguió una sequía que fue especialmente severa en la región de Bihar. Afectó a un área bastante grande, del orden de 150.000 kilómetros cuadrados, y a una población que calcularon entonces los británicos que era de más de 20 millones de personas. Pero esta vez fue diferente a lo que había sucedido un siglo antes. Los británicos ya eran los señores, los dueños y señores absolutos de aquello y pudieron actuar a placer. Y además, de hecho, actuaron a placer, cosa que no habían podido hacer en el año 1770 porque realmente estaban allí poco menos que como recaudadores de impuestos del emperador mogol que estaba en Delhi, y su implantación y su conocimiento del territorio era muy inferior al que tenían en el año 1873. El teniente gobernador de Bengala, que era un tipo llamado Richard Temple, decidió intervenir para que no se produjese una mortandad como en otras hambrunas que se habían producido en la India en las décadas anteriores, o quizá le hablaron seguramente de la hambruna de 1770. No estaba tan lejos en el tiempo y seguramente habría leído aquellas cartas y aquellas relaciones que se enviaban a Londres. Así que tan pronto como vio
que no llovía lo suficiente y que sería imposible cultivar mucho arroz, lo que hizo fue destinar 40 millones de rupias para comprar 450.000 toneladas de arroz en Birmania, que también era británica. Otros 22 millones de rupias los dedicó a transportar y a entregar la ayuda. Además, por primera vez, los funcionarios del gobierno colonial inspeccionaron las aldeas una a una para identificar a aquellos que necesitaban ayuda directa y evitar así que se muriesen. Según la propia descripción de Richard Temple en la correspondencia que mantenía con el gobernador en Fort William o con Londres. Fort William era la fortaleza que habían levantado los británicos al borde mismo del río Hooghly. De hecho, fue la sede del gobierno británico en la India, pues creo que fue hasta 1911, cuando ya se la llevaron para Nueva Delhi. Pues la correspondencia que tenían se puede leer como que él ayudaba a esto no solo por motivos humanitarios, que por supuesto, sino porque eso permitiría a los trabajadores mantenerse en buenas condiciones físicas y regresar a sus campos cuando regresasen las lluvias el año siguiente. ¿Esto por qué lo hizo? Mejor dicho, ¿por qué lo planteó de esta manera? Seguramente sabía que después de la hambruna de 1770, uno de los problemas que hubo cuando ya se recuperaron las lluvias y se pudo volver a cultivar, era que había muerto tanta gente que no había jornaleros para trabajar aquellas tierras. Bueno, el resultado es que en esta de 1873 se pasó hambre, pero apenas se produjeron muertes en esta hambruna. La hambruna resultó ser menos severa o quizá es que intervinieron bien. La verdad es que Temple lo hizo bastante bien. El hecho es que quedaron 100.000 toneladas de grano sin utilizar al final de la campaña de ayuda, metidas en los graneros. Como los gastos asociados con todo este plan de ayuda, esta campaña de ayuda, se consideraron excesivos en Londres, le hicieron las cuentas y le dijeron al señor Temple que se había pasado. El gobierno le abroncó, se lo revisaron y le dijeron que ante una situación como esta, y no solo a él, sino a otros gobernadores, tenían que primar el ahorro y la eficiencia. Así que, como consecuencia de esto, 3 años más tarde, en 1876, se desató otra gran hambruna. Esta fue gigantesca. Esta fue en Bombay, en el sur de la India. Más duró 2 años esta hambruna. Ahí los esfuerzos por paliarla fueron pequeños. Y esto provocó una mortalidad muy elevada, entre 6 y 9 millones de personas. De cualquier modo, de esta hambruna de Bihar, los británicos sacaron algunas enseñanzas que no tardaron en aplicar. Vieron que la India necesitaba urgentemente modernizar sus infraestructuras, ya que eso haría menos severas las catástrofes naturales, como las sequías, y permitiría además mejorar la economía de la India, lo que a su vez posibilitaría sacar más jugo a la colonia. Así que se dedicaron a construir ferrocarriles, carreteras, canales, puentes, puertos por toda la India. Establecieron enlaces telegráficos con una ciudad con la otra para poder estar en contacto. Esto permitía, por ejemplo, pues mover materias primas como el algodón, que se cultiva en el interior de la India, a mucha distancia de la costa, que se pudiera transportar de forma mucho más rápida y eficiente a puertos como Bombay, para luego su posterior exportación a Inglaterra, donde la industria textil demandaba grandes cantidades de algodón. En Bengala, Temple promovió la construcción de carreteras dentro de la presidencia, que servirían para mover el grano con mayor velocidad, en el caso de que se necesitase por una emergencia, como había sucedido en 1873. Y en el caso de que no se necesitase por la emergencia, si el arroz se desplazaba rápido, eso haría bajar su precio. Y ya que las comarcas con superávit en la cosecha, que había producido más de lo previsto, podrían dar salida mejor al excedente hacia las comarcas cuya cosecha no había sido muy buena. Otra iniciativa que tomaron, y que se demostraría capital, fue la construcción de ferrocarriles en Birmania, no ya solo en la India, sino en la vecina Birmania, que comenzaron en 1900, esta construcción en 1874. Esto, aparte de proporcionar empleo para muchos bengalíes, Bengala tenía un problema de sobrepoblación, que mucha gente es que no había para todos, en una palabra, y estaba continuamente mandando inmigrantes fuera, pues aparte de crear empleos para estos emigrantes bengalíes que salían de allí porque no tenían para comer o no veían manera de abrirse paso en la vida, aparte de eso, servía también para llevar el arroz desde el interior de Birmania hasta los puertos.
de forma más rápida. Esto, pues en el caso de que fuese necesario, se podía desplazar grandes cantidades de alimentos desde el interior de Birmania hasta un puerto, porque no las redes ferroviarias entre Birmania y la India nunca se unieron. Siguen sin unir, no se puede viajar en tren de Birmania a la India. Los bajaban hasta los puertos, hasta Rangún, y desde ahí ya lo enviaban al puerto de Calcuta. De hecho, era mucho más rápido y sigue siendo mucho más rápido, yo creo, hacer eso en barco que hacerlo en carretera. Por tren no se puede hacer en carretera con las carreteras que tiene esa parte del mundo. Bien, esto daba alas a los gobernadores británicos, porque en el problema de que necesitasen algo no tenían más que recurrir a Birmania, que la controlaban también directamente y que estaba mucho menos poblada, es decir, no tenía esa presión que sí tenía el campo en la India. La red ferroviaria se demostró capital, como os decía antes. Proporcionó un alivio fundamental para los años de malas cosechas, redujo notablemente el coste de transportar bienes, permitió que se pudiese transportar con rapidez ayuda en el caso de que fuese necesaria. Tras la gran hambruna de 1876-78, esta que no atendieron demasiado bien en Bombay y en el sur de la India, publicaron un informe de una comisión llamada Comisión de la Hambruna. Y se promulgaron los Indian Famine Codes, es decir, los códigos de hambruna de la India. Estos códigos fueron muy revolucionarios, porque hoy se habla en las Naciones Unidas, habla en los mismos términos, en términos muy parecidos. Establecían 3 niveles de inseguridad alimentaria: near scarcity, scarcity y famine, es decir, escasez, casi escasez y hambruna. La escasez la definieron como 3 años consecutivos de malas cosechas. ¿Y qué es una mala cosecha? Claro, también definieron lo que era una mala cosecha. Una mala cosecha para ellos era, o entendían, que era cuando no se alcanzaba la mitad de los niveles normales. Y eso venía acompañado de una significativa penuria de la población. La hambruna, para que se decretase la hambruna, había criterios adicionales. Además de todo lo anterior, tenía que haber un aumento en los precios de los alimentos que excediera el 140% del valor normal. Además, tenían que darse casos de movimientos masivos de gente desplazada que iba buscando comida por los caminos y una mortalidad generalizada. Bien, sobre esos niveles que fijaron, se preveía que la administración debía actuar, en el caso de una hambruna, en un sentido o en otro. La tecnología que llevaron los británicos a la India, sumado a los códigos de hambruna de los que os acabo de hablar, consiguieron que a principios del siglo XX las hambrunas habían prácticamente desaparecido, al menos las grandes hambrunas. En el caso de que llegase un monzón malo, que puede suceder, hay muchos años en los que el monzón va muy bien a una zona, como os decía al principio, pero a otra en cambio ha ido muy mal. No es que el monzón sea malo para toda la India es un continente, un subcontinente realmente grande. Bien, si aparecía un monzón malo, se activaban los códigos a sabiendas ya de que la cosecha sería escasa. Y había que tomar medidas. En esta disminución radical de las hambrunas también influyeron mejoras en los cultivos que introdujeron los británicos, que incrementaron su productividad. Para el año 1920, después de la Primera Guerra Mundial, momento en el que la red ferroviaria de la India era la 4ª por extensión del mundo, se consideraba que las hambrunas eran ya cosa del pasado y que no volverían a castigar a la India, al menos a gran escala, porque si una región resultaba afectada, otra correría en su auxilio. Y si la hambruna era masiva, como había sucedido con la de 1876, pues podrían traerse el arroz de Birmania. Los británicos estaban especialmente orgullosos de esto, ya que buena parte de la justificación moral que encontraban a su imperio era que el imperio era bueno, en tanto que ejercía una labor civilizadora. Arguían que, al igual que se habían acabado las hambrunas en Europa, pues gracias a ellos había sucedido lo mismo en la India. Solo unos años más tarde se desató una tormenta perfecta ocasionada por la Guerra Mundial y la propia debilidad del Imperio Británico. Esa tormenta perfecta fue la hambruna de Bengala de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas murieron a causa de la hambruna de la provincia de Bengala, que es la actual Bangladesh y Bengala Occidental. Murieron por inanición, por malaria o por otras enfermedades agravadas por la desnutrición.
por el desplazamiento de la población, por las condiciones insalubres y por la falta de atención médica. Es decir, que realmente murió muchísima gente, tuvo como origen la hambruna, pero no todos murieron de hambre. Fue de hecho esta hambruna una espiral de pobreza y hambre en la que millones de personas se vieron atrapadas durante más de un año. Las consecuencias fueron dramáticas. Familias enteras perecieron de hambre y los que no lo hicieron de hambre lo hicieron por alguna enfermedad asociada. Se produjeron grandes movimientos de población, ya que la gente de las zonas afectadas trataba de escapar de allí. En el camino muchos abandonaron sus pequeñas explotaciones y se establecieron en Calcuta, lo que hizo que la población de la ciudad creciese muchísimo. Allí una de las salidas era alistarse en el ejército británico, que estaba en guerra contra las potencias del eje y que necesitaba muchísima carne de cañón. En aquel entonces, la economía de Bengala era fundamentalmente agraria y aproximadamente la mitad de los pobres rurales, que eran muchísimos, llevaba una economía, antes de la hambruna estoy hablando, una economía de mera subsistencia. Es decir, que les daba para comer y no demasiado y poco más. La población del Raj había crecido mucho en la primera mitad del siglo XX, en esos 40 años, en el año 1940, y ya los británicos sí que hacían censos, era de unos 400 millones de habitantes, pero la productividad agrícola no lo había hecho en la misma medida. Eso tuvo como consecuencia que las tierras de cultivo que había no eran suficientes para alimentar a una población que se incrementaba muy rápidamente. Esa es la razón también por la que salía tanta gente de la India. Razón por la que podemos encontrar gente de procedencia india en África o en las colonias británicas de América. Lugares, por ejemplo, como la Guayana, que hay una minoría, bueno, o no tan minoría india bastante grande, o en colonias británicas en África un montón, en lugares como Tanzania, Zanzíbar, bueno, Tanzania después de la Segunda Guerra Mundial, o la propia Kenia, o Sudáfrica directamente. Realmente empezaron a verse indios o provenientes de la India por todas partes, y en buena medida era porque era difícil ganarse la vida dentro de la India. La cantidad de arroz per cápita no había hecho más que descender en los años anteriores, y eso dejó muchísimos jornaleros sin tierra que vivían en la pobreza más abyecta. Pero lo que fue diferente esta vez fue la guerra. No hubo sequía ni mala cosecha. Lo que sí hubo fue un ciclón el año anterior, en octubre del 42, que inundó muchos campos del delta del Ganges, del que os hablaba antes. Pero eso solo, per se, no hubiese provocado una hambruna de estas características. Simplemente fue la guerra la que lo trastocó todo. La hambruna del 43 se produjo en el momento álgido de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual la India británica se encontraba, pues como bien sabemos, a poco que conozcamos un poco esta guerra, en una posición estratégica. Con la caída de Birmania en manos japonesas en 1942, las rutas de suministro de alimentos, en particular del arroz, fueron interrumpidas de golpe. Eso que habían hecho en el siglo XIX y luego posteriormente en el XX, y cuando hacía falta arroz en la India lo traían de Birmania, dejó de ser posible. Birmania era, para 1940 de hecho, la fuente principal de arroz para la India. Todo lo que no producían en la India lo traían de allí. Especialmente para Bengala, que pilla especialmente muy cerca, y su pérdida desencadenó una serie de eventos que llevaron a la hambruna. El esfuerzo bélico, además, requería una concentración muy grande de recursos en Calcuta. Entonces era una ciudad fundamental para la industria militar aliada. Eso desviaba alimentos y suministros de las áreas rurales. Los desviaba hacia el esfuerzo de guerra. La presencia de un gran número de soldados aliados, no solo británicos, también había, por supuesto, indios que luchaban en el ejército británico, había también estadounidenses y había australianos, neozelandeses, aumentó mucho la demanda de alimentos, elevando los precios y contribuyendo a la escasez. La administración británica en aquel momento, trasladémonos hasta 1943, estaba a cualquier cosa, menos a atender emergencias alimentarias, como nos podemos imaginar. La metrópoli Gran Bretaña había estado a punto de caer en manos de los alemanes poco antes, y aún seguían todavía bombardeando Londres de vez en cuando y otras ciudades del sudeste del país. En 1941, solo unos años y pico antes, las bombas habían destruido incluso el Parlamento de Westminster.
La Cámara de los Comunes quedó en ruinas y los diputados tuvieron que reunirse en un edificio que les cedió la Iglesia de Inglaterra. La Cámara de los Comunes actual, la que podemos ver por televisión, no es la original, no es la que se construyó en el siglo XIX, sino una réplica, nunca mejor dicho, porque se hizo exactamente igual que se construyó a principios de los años 50. Decidieron que iba a ser exacta. Fue la reina incluso a inaugurarla porque los diputados durante 2 legislaturas tuvieron que reunirse en un edificio provisional. Durante la guerra, Calcuta sirvió como centro industrial, como puerto, como punto de tránsito para las tropas que se dirigían en una u otra dirección, sobre todo las que iban contra los japoneses en Malasia y en Birmania. Era como he dicho, una ciudad de considerable importancia estratégica para los aliados. El 15 de febrero de 1942 había caído Singapur. En marzo de ese mismo año, Birmania corrió la misma suerte, y esto provocó el bloqueo de la carretera que unía Birmania y Calcuta, que eran por donde entraban y por donde salían una parte considerable del comercio entre estas dos partes del Imperio Británico. Pronto los aviones estadounidenses pasaron a operar desde el aeropuerto de Calcuta, pero Calcuta también fue atacada por los japoneses. En diciembre de ese año, la Fuerza Aérea Japonesa atacó en repetidas ocasiones la ciudad. Los británicos además apenas podían defenderla, porque apenas tenían aviones en Calcuta. Tenían que concentrar el fuego en otras zonas, en otras partes, especialmente en Europa, donde aún en 1942 Gran Bretaña no estaba ni mucho menos a salvo. La campaña japonesa en Birmania desencadenó un éxodo de 500.000 de indios que fueron de Birmania hacia la India. El flujo de gente comenzó tras los primeros bombardeos de Rangún, que empezaron en el 41 y luego ya se hicieron con la ciudad en el 42, y así durante meses. Gente desesperada cruzó la frontera del Raj británico en la India, escapando a través de Bengala y de la provincia de Assam, que estaba más al norte. El 26 de abril del 42 se ordenó a todas las fuerzas aliadas que se retirasen de Birmania hacia la India. El transporte militar y otros suministros se dedicaron, pues como es lógico, al uso militar y no al uso civil. No estaban disponibles para el uso de los refugiados. A mediados de mayo de 1942, las lluvias monzónicas entraron de golpe, y eso hizo que las lluvias monzónicas son, como os he dicho antes, un regalo que le hace el Océano Índico a la India y que les permite ser tantos, pero pueden llegar, especialmente en ciertas zonas, a hacer intransitables los caminos porque llueve mucho en poco tiempo. Y eso hizo que esta huida de estos refugiados indios que querían volver a la India tras la ocupación japonesa se hiciese todavía más penosa. El número de refugiados que llegaron con éxito a la India ascendió al menos a 500.000, como os he dicho antes. Pero, por supuesto, decenas de miles murieron en el camino. En los meses posteriores, entre el 70 y el 80%, estos son datos que averiguaron los propios británicos, de estos refugiados sufrieron enfermedades como disentería, viruela, malaria o cólera. La afluencia de refugiados creó condiciones que pudieron haber contribuido a la hambruna, y sin duda contribuyeron porque metieron en una zona ya muy poblada 500.000 de habitantes más. Su llegada, pues lo que generó así en primera instancia fue una mayor demanda de alimentos, de ropa, asistencia médica, y esto tensó todavía más los recursos que estaban ya al límite de la provincia. Las malas condiciones higiénicas de este viaje forzado que habían emprendido desde Birmania provocaron además temores en la administración colonial de la provincia de que esto podía ocasionar una epidemia que iba a terminar debilitando ya la provincia de Bengala, y los japoneses iban a ocuparla sin ningún problema. Esto les generó a los británicos una aprensión tremenda, mucha incertidumbre, y no solo a los británicos, sino a toda la población de Bengala. Llevó a muchos a comprar grano y lo que hubiese en el mercado, por miedo a que se desatase una hambruna, que era lo que se estaba cocinando en ese momento. Y en abril de 1942, los buques de guerra y aviones japoneses habían hundido ya unas 100.000 toneladas de barcos mercantes británicos en el Golfo de Bengala. El comandante en jefe del ejército de la India, que era Archibald Wavell, llegó a decir, y el propio Ministerio de la Guerra en Londres, que su flota era incapaz de hacer frente a eso, y no podían enviar refuerzos porque los necesitaban en el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte. Lo mismo había sucedido con los bombardeos, sucedería unos meses más tarde con los bombardeos. Es decir, que el Reino Unido era incapaz de defender su propio imperio. Bien, esta era la situación de aquella ciudad y aquella región en el año 1943, cuando estalló la hambruna.
Las autoridades británicas, más preocupadas por una posible invasión japonesa que por cualquier otra cosa, negaron desde el principio el problema. No olvidemos que se habían rendido de manera muy humillante en Singapur. Habían tenido que salir corriendo de Birmania. Pensaban que lo siguiente, no sabían hasta dónde tenían cuerda los japoneses. Y la joya de la corona no era ni Singapur ni Birmania, la joya de la corona era la India, especialmente en ciudades como Bombay o como Calcuta. Y a fin de cuentas no dejaban de ser unos extranjeros. Tenían motivos fundados para pensar que en el caso de que los japoneses llegasen a la India, a la mayor parte de los indios les iba a dar igual. Lo único que iban a hacer es cambiar de amo. Es decir, que la India no era el Reino Unido, donde la población civil iba a combatir hasta el último hombre. Iban a luchar en las playas, en los aeródromos, en las calles y por los caminos. Tenían la constancia plena de que eso no iba a suceder. De hecho, pasaron a negar esto para evitar precisamente la desmoralización. Prohibieron incluso que la prensa local utilizase el término famine, es decir, hambruna, porque eso pues, no ayudaba precisamente a la moral. Lo prioritario en aquel momento era la guerra. Todo el arroz disponible se destinó en primera instancia a las tropas y lo que sobrase ya para los civiles. Se confiscaron excedentes de grano en ciertas áreas, al tiempo que se destruían o se requisaban embarcaciones fluviales, por miedo a que llegasen los japoneses y se apoderasen de ellas. Las embarcaciones fluviales en un delta del tamaño del delta de Bengala pues son esenciales para el transporte de alimentos en una región donde los ríos son vitales para la movilidad. No querían, evidentemente, los británicos que los japoneses se valiesen ni de ese grano ni de esas embarcaciones en el caso de que lo invadiesen. La inflación fue otro factor clave. La guerra había generado una inflación muy alta en la India, pero en Bengala eso se sintió especialmente con los precios de los alimentos. La pérdida de las importaciones de arroz birmano, junto con la presencia de los militares y de la propia industria de guerra en Calcuta, provocaron que los precios del arroz se disparasen. La especulación y el acaparamiento de alimentos por parte de algunos comerciantes y terratenientes que temían quedarse sin grano no hicieron más que agravar la situación, haciendo que el arroz fuese inaccesible para una parte considerable de la población. A fin de cuentas, las autoridades militares o coloniales podían comprar lo que les viniese en gana, porque ellos emitían el dinero. De hecho, lo inflacionaron todo lo que pudieron precisamente para asumir los gastos de guerra, pero la imprenta de libras no la tenía el pueblo llano, ni mucho menos estos pobres. Para proteger sus propios suministros alimentarios, porque no solo falló todo lo que os estoy contando, sino que además falló la propia organización interna del Raj, varias provincias de la India, con sus gobernadores a la cabeza, lo que hicieron fue poner barreras comerciales, pensando que la situación ya se había descontrolado en Bengala y no querían que se descontrolase en otras provincias. Es decir, empezaron a colocar aduanas. Esto significó que Bengala se quedó aislada. Era incapaz de importar comida no solo de Birmania, sino de otras provincias, lo que no hizo más que intensificar la escasez. Estas barreras pues no fueron más que una respuesta de estos gobernadores británicos a la escasez generalizada y al miedo a que terminasen padeciendo ellos la hambruna. Pero claro, en lugar de mitigar el problema, lo que hicieron fue empeorar la crisis en Bengala. La administración británica ordenó priorizar la distribución de alimentos primero a militares, luego a trabajadores industriales y dejó a la mayor parte de la población rural sin acceso a suministros. La sociedad bengalí, además, estaba muy estratificada y durante la hambruna esto se hizo aún más evidente. Los pobres rurales, que como os decía antes vivían ya de manera normal en un estado de mera subsistencia y que dependían de ingresos diarios, pues no tenían reservas de alimentos. Y estos fueron los más afectados. Las clases urbanas, las clases prioritarias, si queremos llamarlas así, pues sí que recibieron alimentos a precios subsidiados o a través del racionamiento, mientras que la inmensa población rural luchaba por sobrevivir. Cuando ya era obvio que la hambruna estaba allí y que no se podía mirar hacia otro lado, porque la gente se estaba muriendo de hambre por los pueblos y por las aldeas, la respuesta del gobierno británico fue tardía y, según muchos historiadores, fue además inadecuada. No se declaró oficialmente el estado de hambruna, pues hasta que ya fue demasiado tarde para todo. Las solicitudes de que se importase alimentos de un sitio o de otro fueron rechazadas o se dieron respuestas insuficientes por parte del Ministerio de la Guerra. Bueno, de hecho, sobre esta hambruna se la echaron sobre los hombros de Winston Churchill, que era primer ministro en aquel entonces. Le critican por su actitud, su desdén hacia esta crisis.
Bueno, se ha hablado incluso, algunos historiadores indios han hablado incluso de racismo, que Churchill realmente era un racista y lo que quería era ver a los indios muertos. A ver, esto no es cierto, en tanto que los indios que estaban en esos sectores prioritarios sí que recibieron comida y no tuvieron problemas para acceder a aquel arroz. La hambruna no solo mató por inanición directa, como había sucedido en las anteriores, que también empeoró la mortalidad por otras enfermedades que se empezaron a presentar, que son la malaria, el cólera, la disentería, y todas agravadas por la desnutrición y por unas condiciones sanitarias que eran deplorables. La población de Bengala empezó a acumular muertos y sufrió un golpe demográfico muy serio, entre otras cosas porque la población infantil, la mortalidad infantil se disparó. Familias enteras desaparecieron y hubo muchos casos de abandono de niños o directamente de venta de niños. Prostitución, migraciones masivas hacia las ciudades en busca de ayuda. Junto a la escasez de arroz, se produjo otra escasez paralela, un tanto curiosa, la escasez de tela. Los bengalíes más pobres iban vestidos con harapos o totalmente desnudos, y no lo hacían por gusto, evidentemente. Si consultamos las fotografías que se tomaron en esta hambruna por las calles de Calcuta o en cualquier lugar de Bengala, vemos que efectivamente esa gente estaba esquelética y no llevaba nada encima, o muy poco encima, apenas unos harapos. La razón fue que el ejército británico se quedó con la práctica totalidad de los textiles producidos en la India. Toda la industria textil del país se volcó en la producción de guerra. El ejército hizo grandes pedidos de paracaídas, de uniformes, de mantas y de otros productos fabricados en la India a precios muy reducidos. Y si subían no pasaba nada. De nuevo, creaban libras para poderlo pagar. La India produjo 2 millones de paracaídas. Tela suficiente para 2 millones de paracaídas durante la guerra. Y 415 millones de artículos de ropa militar durante la guerra. En ese mismo periodo exportó además millones de toneladas de algodón que era enviado a otras partes del imperio para ser tejido y empleado en la guerra. La pequeña cantidad de tela que quedó en la India disponible para el mercado local pues fue adquirida por especuladores que la vendieron a precios altísimos, que como es lógico, los pobres no podían pagar. En la región de Bengala se llegaron a profanar cementerios para robar la ropa a los cadáveres. Las mujeres, especialmente las musulmanas, no podían salir de casa porque no tenían saris para cubrirse. Y la modestia ya se sabe que entre las musulmanas es fundamental. En muchas casas solo podía salir una de ellas a mendigar mientras el resto se quedaban desnudas en casa por falta de tela. Durante buena parte de 1943 los periodistas de Calcuta además no podían informar de lo que estaba pasando. Hasta que en agosto las autoridades tuvieron que reconocer que había problemas porque un diario en inglés de la ciudad de Calcuta, The Statesman, decidió burlar la censura de guerra y publicó un reportaje ilustrado sobre las condiciones en las que vivían y morían millones de bengalíes. Las copias de este reportaje de The Statesman llegaron a Londres y a Washington, donde naturalmente se escandalizaron con aquellas fotografías. Muchas de ellas están hoy disponibles, naturalmente. Bueno, y no solo con las fotografías, sino con lo que contaba el reportaje. Solo entonces fue cuando el gobierno británico ya empezó a tomarse en serio, viendo que tenían un problema de reputación muy grave, a tomarse en serio lo de ayudar a las víctimas y destinar cargamentos de arroz a los famélicos. Las cosas finalmente empezaron a mejorar ya en 1944, pues gracias a que la administración había puesto en marcha un plan de urgencia, cosa que no había hecho hasta ese momento, y a la llegada de un monzón muy abundante. Pero lo principal fue que la guerra, en el 44, ya los aliados la tenían ganada. Las posibilidades de que los japoneses se abalanzasen sobre la India eran nulas en aquel momento. A diferencia de un año antes. Las potencias del eje se batían en retirada en todos los frentes. Pero aún así la recuperación de la región fue lenta. La hambruna dejó cicatrices profundísimas en la sociedad bengalí. Afectó a la estructura familiar, a la economía local y, lo más importante de todo, a la confianza en la administración colonial. La hambruna del 43 ha dado lugar a muchísima literatura, también a muchos ensayos especializados y a un gran debate entre historiadores. Es un debate que por supuesto no ha concluido y creo yo que no concluirá nunca. ¿Quién fue el responsable de esta hambruna? ¿Fue la naturaleza? ¿Fueron fallos en la distribución? ¿Fue la política colonial? ¿Fue la conducta de los empresarios que acapararon grano presos del pánico? Pues la verdad es que no existe un solo culpable.
Este tipo de catástrofes naturales o catástrofes naturales y humanas. En el caso del 43, los seres humanos tuvieron mucho que ver en empeorarla, aunque aquí realmente la parte natural es muy pequeña. Fue aquella inundación y aquel ciclón de octubre del 42. El resto fue todo humano, ya fuera porque los japoneses habían tomado Birmania o porque las autoridades coloniales no quisieron intervenir y porque necesitaban enfocarse solo en la guerra. Pero vamos, sigue siendo multifactorial. Fue, como os decía al principio, una tormenta perfecta y todo lo anterior vale. Los historiadores, por supuesto, han discutido sobre los efectos del ciclón de 1942 y su impacto en la cosecha de ese año, del año 43. Se produjo también una enfermedad, al parecer, en los arrozales bengalíes, una enfermedad llamada de las manchas marrones, que recortó aún más la cosecha. Había algo menos de arroz local por el ciclón y por la plaga, pero ese déficit en otras circunstancias se hubiese cubierto con arroz birmano o con arroz de otras partes de la India. En 1943 eso no fue posible, pero pudo haberse traído de otra parte, cosa que no se hizo. Una parte del arroz disponible se acaparó por si la cosa iba peor. Es decir, que hubo una endiablada combinación de alza de precios, compras especulativas y acaparamiento por pánico, que puso el arroz disponible por las nubes. El que no estaba disponible era que había sido tomado para dedicarlo al esfuerzo bélico. Otra cuestión que han debatido mucho los historiadores en torno a esta hambruna es si el gobierno colonial británico causó la hambruna de forma accidental, evidentemente no fue deliberado, desviando suministros hacia el ejército y la industria de guerra. Eso fue cierto. Pero el problema principal fue la inflación, que hizo los alimentos inaccesibles para muchos bengalíes. Cuando ya era evidente que se estaban muriendo de hambre y tenían delante una crisis humanitaria, los británicos antepusieron el esfuerzo bélico sobre la ayuda a los afectados. 2 años después de la hambruna, ya con la guerra terminada, la administración colonial nombró una comisión a la que llamaron con el ilustrativo nombre de Comisión de la Hambruna, para que estudiase lo que había pasado y se depurasen, si eran necesarias, responsabilidades. Esa Comisión de la Hambruna no sirvió para nada. La comisión se limitó a exculpar al gobierno británico, lo cual desde el mismo momento que se empezaron a reunir era lo previsible. Porque en 1945 las negociaciones para conceder la independencia a la India ya estaban en marcha y los británicos no querían reconocer un fallo semejante que empañase su legado en la India. Se limitaron a elaborar un informe en el que el gobernador británico de Bengala salía completamente indemne. 2 años después, en el 47, la India ya ganó finalmente su independencia y en ella tuvo mucho que ver el desastre británico con la hambruna de Bengala. La hambruna había transformado el panorama político de la India. Había subrayado la necesidad de un autogobierno para los indios, las fotografías, los reportajes de prensa, los vínculos afectivos que unieron mucho a los indios con Bengala. De este modo, una hambruna provincial se convirtió en medio de la guerra en un reclamo a favor del nacionalismo indio. En 1945 el Tesoro británico estaba exhausto por los gastos de guerra. Los británicos habían ganado, pero a un coste inmenso. El nuevo gobierno laborista de Attlee, consciente de que no tenía ni apoyo en casa, ni simpatías en el extranjero, ni podía ya confiar en las fuerzas armadas nativas de la India para conseguir controlando una India británica cada vez más agitada, decidió poner fin al Raj, fin al dominio británico. Y a principios del 47, el gobierno Attlee anunció su intención de transferir el poder a más tardar en junio de 1948. Un poco lo mismo que hicieron con el mandato británico en Palestina. Conforme se acercaba ya la fecha de la independencia, la violencia entre hindúes y musulmanes en las provincias del Punjab y de Bengala se acrecentó. Como el ejército británico no estaba ni preparado ni tenía ganas de sofocar revueltas, que le iba además a costar bajas, el nuevo virrey, que era Louis Mountbatten, que pertenecía a la familiar del rey, adelantó la fecha para la transferencia de poderes, lo que ya dejó pues menos de 6 meses para un plan de independencia acordado entre hindúes y musulmanes. Con la partición de la India, el fin del dominio británico allí pues llegó en agosto del 47. Se crearon 2 estados separados, la India y Pakistán. A grandes rasgos, Pakistán sería la patria de los musulmanes y la India la de los hindúes. En Pakistán, como os decía al principio del programa, estaba el actual Bangladesh, conocido entonces como Bengala Oriental, pero no conseguiría su propia independencia hasta 1971.
3 años más tarde, en 1974, se produjo en el mismo Bangladesh la última hambruna de Bengala, que se cobró 1,5 millones de vidas y que fue televisada a todo el mundo. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a las hambrunas de Bengala. Hace unos meses hice una contrahistoria sobre el periodo victoriano, el esplendor victoriano. La titulé, como me sucede ahora, estaba en Inglaterra y algunos contraescuchas me pidieron que hiciese otra con las hambrunas del Raj. Me dijeron que a ver si me atrevía, por supuesto que me atrevo, así que nada, me puse a leer sobre este tema con la idea de condensarlo lo suficiente como para que a todos nos quedase más o menos claro qué fue lo que pasó en la India respecto a las hambrunas. Las de Bengala no fueron las únicas, pero sí seguramente las más famosas, especialmente esta última, la que le he dedicado más tiempo, la de 1943, una hambruna, por cierto, que a pesar de que han transcurrido más de 80 años desde entonces, sigue provocando acalorados debates entre los historiadores. Y bueno, y no solo entre los historiadores. En la India siguen teniendo muy presente y consideran que fue uno de los peores crímenes de los británicos en la colonia. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan, como todos los viernes, bueno, casi todos, ya sabéis que los que tengo invitado no paso nota de voz para no quitarle protagonismo. Bueno, pues donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Javier, que es de León y que quiere hacer una precisión sobre un dato ferroviario que di mal el otro día no, en un programa que hice hace ya un tiempo. Y acababa de escuchar el podcast de la Primavera de las Naciones y estamos hablando ahí del tema de los ferrocarriles y había escuchado una imprecisión que quería hacerla notar en este caso, que era que habías dicho que la primera línea de ferrocarril en España era la que se había hecho el 28 de octubre de 1848 en Barcelona a Mataró. Y, a ver, esto es así, claro, pero si dijéramos que había sido la primera, pero en la península ibérica, porque la primera realmente que se hizo en España fue la línea que unía La Habana con Güemes, que se inauguró el 19 de noviembre de 1867 en Cuba. Bueno, simplemente quería precisar esto, que claro, al poner España, pues es un sitio más amplio que decir solo la península ibérica. Es un poco diferente y de hecho la primera línea, pues claro, no se hizo exactamente en la península, se hizo fuera, en este caso de la península, pero sigue siendo España. Nada, muchas gracias Fernando y enhorabuena por el programa. Pues sí, Javier, efectivamente, la primera línea férrea que se inauguró en territorio español fue la que iba de La Habana a Güemes, una pequeña ciudad interior de la provincia de Mayabeque. En 1837 se abrió el tramo que iba de La Habana a Bejucal, no a Güemes, que está un poco antes, y luego ya 2 años más tarde, en 1839, hasta Güemes. Es una línea corta de unos 40 kilómetros que, bueno, pasó a la historia porque fue el primer ferrocarril de España, el segundo de América, después del Baltimore Ellicott Mills de 1830, que fue el primero de Estados Unidos, la primera línea de la América hispana, creo que algo así como la séptima de línea férrea del mundo en inaugurarse. La España peninsular pues se tardarían 11 años más, hasta 1848, cuando se abrió la Barcelona-Mataró. Luego seguida por la Madrid-Aranjuez en 1851 y luego ya con la ley de ferrocarriles de 1855 pues se construyeron líneas férreas por toda España. El tema es que en 1837 pues Cuba era territorio español, pero en 1899 dejó de serlo, así que cuando se habla del primer ferrocarril español se cita siempre la Barcelona-Mataró, pero en rigor el primer ferrocarril español se construyó en Cuba, lo cual viene a decirnos lo adelantada que estaba Cuba en muchos aspectos con respecto a la península. En aquel entonces, Cuba, como Puerto Rico o Filipinas, eran provincias de ultramar, que no enviaban diputados a Cortes. Tenían un gobernador que enviaban desde Madrid. Eso cambió con la Constitución de 1869, cuando ya se integró a estas provincias en las Cortes. Años más tarde, en 1897, se les concedió autonomía, concretamente a Cuba y a Puerto Rico. Pero duró poco, porque al año siguiente se produjo la guerra con Estados Unidos. Pero para entonces la isla de Cuba ya tenía una red ferroviaria muy extensa, especialmente en la parte occidental. Una red ferroviaria que se había ido construyendo con los años. El ferrocarril ha tenido una importancia muy clave en la historia de Cuba y en la isla de Cuba del último siglo, porque es una isla realmente larga.
de extremo a extremo, es estrechita, eso sí, le pasa un poco lo que a Italia, que es largo pero estrecho, aunque Cuba es más estrecha todavía que Italia. De extremo a extremo tiene como 1.200 kilómetros y de La Habana a Santiago hay casi 900. Vamos, que tiene un tamaño perfecto para los ferrocarriles que, por cierto, siguen operando, aunque con infinidad de problemas, porque el material rodante es muy viejo. Tenéis en YouTube, en vídeos, y hay, en fin, un montón de fotografías de las tartanas que ruedan por las vías cubanas y apenas tiene mantenimiento. En Cuba no hay dinero para comer, pues imaginaos para mantener trenes. La red está muy desatendida por falta de recursos. Bueno, y hoy además leí hace un tiempo que no había ni combustible para las locomotoras. Las inversiones que se han hecho en los ferrocarriles en los últimos 60 años han sido minúsculas. Bien, seguimos con Rafa, que es de Córdoba y que tiene una consulta sobre la batalla de las Termópilas. Te mando este mensaje para hacerte una consulta histórica, y es si consideras que la batalla de las Termópilas pudo ser un ejemplo de una victoria pírrica por parte del ejército persa, ya que pese a derrotar a los contingentes de Leónidas, lejos de hundir la moral de las tropas espartanas y atenienses que estaban aliadas en ese momento, su efecto fue todo lo contrario. Leónidas se convirtió en una leyenda y a partir de ahí el avance de los griegos en la resistencia frente a los persas fue implacable y los derrotaron posteriormente en Platea y Salamina, expulsándolo de Grecia. No sé qué opinas al respecto. Muchas gracias por tu opinión y un saludo a todos los contraescuchas. Fue efectivamente una victoria pírrica para los persas, Rafa, y una derrota gloriosa para los griegos. Para quienes no hayan oído hablar de esta batalla, que ojo, ya me extraña, porque es muy famosa, más o menos fue como sigue. La batalla se produjo durante las guerras médicas, una serie de conflictos entre las ciudades-estado griegas y el imperio persa de Jerjes I. Después de la derrota de los griegos, la batalla de Maratón, que fue en 490 a.C., Jerjes I lanzó una invasión a gran escala de Grecia. Las Termópilas eran un estrecho paso entre montañas y entre las montañas y el mar. Están en el centro de Grecia, siguen existiendo. Ahora ya es mucho más ancho porque ese valle se ha ido sedimentando, pero en la antigüedad era un desfiladero estrecho que permitía que un número pequeño de defensores podían detener a un ejército más grande. Esparta se encargó de formar una coalición de ciudades-estado griegas y envió a 300 de sus mejores guerreros capitaneados por Leónidas. Junto a ellos había contingentes de hoplitas llegados de otras ciudades-estado. Eran unos 7.000. Según algunas fuentes, aunque el número exacto, como es lógico, no se conoce. Jerjes había traído de Asia un ejército inmenso, compuesto un poco de todo, persas, medos, en fin, otras naciones sometidas al imperio. No se sabe cuántos eran, pero algunas fuentes dicen que eran 1 millón de hombres, lo cual es muy improbable. Pero bueno, seguramente era muy superior al de los griegos. Así que tras constatar la superioridad numérica persa, los griegos optaron por una defensa en un lugar concreto, donde el número de atacantes se viera disminuido por un cuello de botella. Eso les permitiría combatir en condiciones más favorables. Los griegos se posicionaron en este desfiladero de las Termópilas con apoyo naval en el estrecho Artemisio para proteger su flanco derecho. Durante varios días, los griegos de Leónidas consiguieron repeler varios ataques de los persas, aprovechando la estrechez del terreno, que anulaban en cierta medida la ventaja numérica persa. Hasta que hubo una traición, un griego llamado Efialtes, que reveló a los persas un camino de montaña que les permitiría flanquear a los defensores. Al conocer esto, Leónidas decidió quedarse con un contingente reducido, los famosos 300 de Esparta, para permitir la retirada ordenada del grueso de las fuerzas griegas. Ya en la acción final, los griegos, que permanecieron junto a Leónidas, lucharon hasta el último hombre. El propio Leónidas murió en combate, y su sacrificio permitió al resto de los griegos retirarse y reagruparse. De modo que sí, como bien dices, aunque los griegos perdieron la batalla, el sacrificio de las Termópilas fue fundamental porque dio tiempo a que otras ciudades-estados se prepararan para la defensa y permitió, entre otras cosas, la evacuación de Atenas antes de la llegada de los persas. Este acto de resistencia se convirtió en un símbolo de valentía y de gallardía griega. De hecho, ha llegado hasta nuestros días y creo que todos más o menos conocemos un poco la historia de las Termópilas. Pero militarmente fue una derrota que anticiparía, eso sí, varias victorias. Posteriormente, ya en la batalla de Platea o en la de Salamina, que esa fue naval, los griegos lograron victorias decisivas, con las que ya consiguieron expulsar a los persas de Grecia. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Es una contrahistoria asiática que no son muy habituales. Espero que os haya gustado y, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.